Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Feliz año 2022, aunque hace ya unos días que iniciamos el año no nos habíamos visto aquí en este programa, pues porque por las circunstancias tampoco ha sido posible que emitiéramos el programa Diaconía. Así que ya estamos para retomar todos los proyectos y actividades que Cáritas Diocesana de Toledo tiene para este año 2022. En el programa de hoy vamos a hacer un balance a finales de junio de 2020, justo cuando estábamos en plena pandemia, aunque ahora seguimos. El arzobispo don Francisco nos invitó a que animáramos a crear la red de economatos y la llamábamos Proyecto Cor Jesu, la red de economatos que ya hemos terminado. Y hoy vamos a hacer balance con su responsable Francisco Cano, responsable del proyecto Cor Jesu, y una de las voluntarias que se ha iniciado también en este proyecto, Trinidad Robles. Comenzamos. Como ya he anunciado, me acompaña aquí en los estudios de Canal Diocesano el responsable del proyecto Cor Jesu, Francisco Cano, que se ha recorrido casi toda la archidiócesis para implantar los 13 nuevos economatos que se han creado en este tiempo, y dando su testimonio como voluntaria Trinidad Robles, que es voluntaria del economato José Rivera de aquí de Toledo. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, Mónica. Hola, Trini. Hola. Cuéntanos, Paco, a estas alturas ya es difícil que alguien no sepa a qué nos referimos cuando hablamos de economato, pero siempre es bueno recordarlo porque no es solo una tienda, es algo más, ¿verdad? Eso es, no solamente es una tienda. Los economatos tienen aspecto de supermercado. En lo que procuramos es que a la gente que viene y atendemos desde Cáritas tengan una nueva forma de recibir los alimentos. Anteriormente se les hacía una bolsa donde se les llenaban los productos y ahora mismo ellos se hacen su propia bolsa. Acuden con un presupuesto dado por la Cáritas parroquial al economato y ajustándose a esos presupuestos ellos eligen los productos que quieren, tanto de limpieza como de alimentación, como de productos para bebé, productos congelados, refrigerados, toda una serie de productos que ampliamos la gama para que ellos tengan más posibilidades y más recursos. Cuando don Francisco, en junio de 2020, ya presentábamos nuestro proyecto Cor Jesu, aunque esto nació justo inmediatamente cuando estalló la pandemia, pues nos invitó a Cáritas Diocesana de Toledo a crear esta red. Tú estuviste en el origen, a ti se te planteó este reto. ¿Cómo ha sido la creación de este proyecto, que ha sido importante y muy laborioso también? Pues efectivamente, en Cáritas nos sorprendió la pandemia en marzo de 2020, eso también nos hizo recibir una gran llamada de gente que estaban solicitando ayuda, ¿no? Que pudiésemos llegar a ellos, y bueno, pues se estaba llegando como se podía, se utilizaba el sistema de bolsas. En ese momento entonces el equipo directivo, que ya tenían experiencia de 4 economatos en la diócesis, estaban viendo cómo era una forma con mucha más dignidad de entregar alimentos, con mucha más dignidad de poder ayudar, y se pusieron manos a la obra, ¿no? Para llevar a cabo esto, y hablaron con don Francisco. Don Francisco también lo vio como muy claro y se implicó mucho en ello, y entonces se lanzó ese proyecto de crear una red de economatos por toda la diócesis para llegar de una forma mejor a las personas que atendemos, para entregarles alimentos de una forma más digna. Y bueno, efectivamente a mí me eligieron para llevar ese proyecto, que estoy muy agradecido porque tampoco llevaba yo mucho tiempo en Cáritas, pero bueno, ahí empezamos a oír que con los economatos dignificamos, que con los economatos atendemos mejor a nuestra gente, que es un servicio desde el punto de vista cristiano como más humilde, porque ni siquiera lo que pretendemos es que se vean las personas que nosotros atendemos, queremos guardar su privacidad, queremos que la gente del pueblo no se entere quién está acudiendo a Cáritas. Entonces será como una forma mucho más de hacer el reparto de alimentos, de atender a las personas de una forma también mucho más de la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo ese proyecto nos pusimos manos a la obra
y bueno, pues ahora mismo pues hay una red de economatos en toda la diócesis. Junto a, pues, a las Cáritas parroquiales, a los párrocos que también apostaron, muchos de ellos también son arciprestales, hemos contado con la colaboración de la Caixa, ¿verdad?, que pues, ha ayudado también en la financiación porque es necesario. Eso es. Lo que hay que tener muy claro también que este proyecto ha sido un proyecto muy claro. Cáritas Diocesana de Toledo ha hecho un gran esfuerzo, su equipo directivo también hizo una gran apuesta por ello. Y claro, pues montar cada economato donde en muchos sitios hemos tenido que hacer obras, hemos tenido que equiparlos, hemos tenido que meter mobiliario y cámaras frigoríficas y demás, pues ha sido una apuesta cara. Y efectivamente, la Caixa CaixaBank ha colaborado con nosotros y bueno, pues ha sido un gran patrocinador que hemos necesitado ahí. Mientras estás hablando, estamos viendo imágenes pues, de los economatos que se han inaugurado y que bueno, pues que vemos que tiene aspecto de tienda, como dices. ¿Dónde se han creado los economatos y en total cuántas familias se atienden? Que esto también es importante ver el alcance que tiene. Eso es, pues como he dicho, los economatos están extendidos por toda la diócesis, a los 4 que había en principio, como es el economato Beato Cardenal Sancha, en el barrio del Polígono, el economato Papa Francisco de Talavera, el economato Cardenal Cisneros de Illescas y el economato Teresa Manríquez de Torrijos. Pues se unieron 13 más, que son una aquí en la ciudad de Toledo, el economato José Rivera, el economato de Yepes, Santa Teresa de Calcuta, el economato del Viso de San Juan, Santa María Magdalena, el economato de Oropesa, San José, el economato de Villacañas, Cristo de la Viga, el economato de Sonseca, Virgen de los Remedios, el economato de Seseña, San Alberto Hurtado, el economato, sigo, sí. El economato de Yuncos, Sagrada Familia de Nazaret, el economato de Mora, el Buen Samaritano, el economato Jesús Muñoz de Valmojado, el economato Virgen de la Blanca de Consuegra, el economato Virgen del Carmen de Ocaña y el economato San Juan Pablo II de Madridejos. O sea que un poco toda esa es la red Curioso. ¿Te sabes el examen? Sí, porque estás aprobado. He estado mucho en esos sitios. Y ya la última pregunta que te hago a ti para pasársela para pasar a Trini, Balbi y tú, Balbi que luego estará con nosotros, habéis recorrido también cada uno de los municipios porque es necesario formar a los voluntarios, ¿no? ¿Qué características tiene que tener el voluntariado de los economatos? Muy bien, pues el voluntariado, pues como todo voluntario de Cáritas, el hacerlo desde la fe, el hacerlo desde querer servir, porque el economato lo hemos visto pues como una forma más de esa entrega. O sea, el economato lo que ha venido, yo se lo decía muchas veces a los voluntarios, nos saca de la zona de confort, nos complica un poco la vida y es un poco, porque ellos lo recibían con muchos nervios, ahora nos contará también un poco su experiencia Trini, ¿no? Pero una vez que ya se han puesto, ya le han cogido el truquillo y se entiende muy bien lo que es el economato. Pero sobre todo yo creo que ha venido a hacernos eso, a entender muchas veces también lo que es Cáritas, ¿no? Eso que decía yo al principio cuando se empezó a anunciar el proyecto Cor Jesús, no solamente somos distribuidores de alimentos, sino de algo más, atendemos a las personas. Entonces, cuando tenemos que ayudar a alguien dándole alimentos, lo hacemos pues, desde un servicio, desde un amor, desde una entrega, desde una caridad. Yo creo que el proyecto Cor Jesús lo que ha venido un poco a decirnos, y esto nos lo enseña Cáritas, es que cuando tenemos que atender a los pobres no hay límites. O sea, no es decir, bueno, ya hemos llegado aquí, ya hasta aquí es donde tenemos que hacerlo, no, sino es decir que siempre tenemos que estar abiertos a hacerlo mejor, a ofrecer un servicio mejor y a entregarlo mejor. De hecho, ya en Cáritas Española, ya se están dando pasos también para que eso del economato también ir mejorándolo e ir creando nuevas formas para todo el derecho a la alimentación de personas puedan acceder de ello de una manera todavía más digna y más anónima. Pues ahora vamos a ver el testimonio pues, de voluntarios que están en los economatos, que son los que hacen posible pues, que funcione. Trini, tú ya eras voluntaria de Cáritas en distintos programas aquí en Toledo. A lo mejor te han visto en televisión como voluntaria en el albergue de Toledo. Y ahora estás en el economato José Rivera de Toledo. ¿Qué haces en el economato? ¿Cuáles son tus funciones? Muchas cosas, ¿no? De todo. Desde hace 30 años que estoy en Cáritas, hemos ido pasando por diferentes etapas. Esta es la última que estoy viviendo ahora mismo
Y la verdad que bueno, lo del economato fue una petición en principio de don José María Cabrero a Isabel y a mí. Y bueno, nunca creíamos que íbamos a llegar a coger las riendas total, porque en principio teníamos aquí el acompañamiento de Paco, pero Paco ya cuando nos soltó así un poquito, pensábamos que no iba a ser tanto, pero sí, vamos, hacemos pues de todo. De lo que es empezar a hacer un pedido, yo digo que tenemos como una familia grande, decimos nosotros, pues es como tú en tu casa que tienes que hacer la compra y tienes que vigilar que no se te caduquen los productos, que tienes que procurar agradar porque ves que esto tiene más salida o esto no tiene, pues vamos a irlo modificando. Entonces, desde ese empiece, pues luego ya es coordinar que el pedido llegue, coordinar a los voluntarios que estén el día que tienen que estar, coordinar a las parroquias que te den todos los usuarios que van a ir esos días. El tema económico, pues cuando terminamos, pasárselo a cada parroquia. O sea, es que es una situación, y sobre todo atender a las familias que van, que bueno, la verdad que está siendo muy satisfactorio porque tenemos una atención como muy personalizada. Cada persona que va tiene un voluntario que está con él, le atiende, le ayuda, le orienta, incluso hasta darle las recetas. Estas navidades que Marisa nos cedió una pieza de lacón y tal, y hay mucha gente que no sabía qué tenemos que hacer y cómo se come, no sé qué. Hasta les hicimos las recetas, les damos las recetas, les acompañamos a decirle más o menos cómo tienen que hacer. Bueno, pues un poquito todo. ¿Y en qué ha cambiado tu voluntariado? En muchas cosas. En muchas más cosas. lío, ¿no? En muchas cosas, en muchos líos. Invertirle, porque eso es un día, ¿vale? Atendemos el martes, que es el día que atendemos a la gente, pero luego después es, bueno, Paco lo sabe, estamos todo el día que si ahora haces esto, que si ahora hasta la limpieza, si te quieres, o sea, el ordenar, el que no se te Los caduque. pedidos que hay que recibir el camión, que hay que... Claro, que quedas con el camión a las 8 y se presenta a las 12, que no sé qué, o sea, te cambia mucho. Pero sobre todo, bueno, te cambia a nivel personal, a mí a nivel espiritual y a nivel personal, te enriquece muchísimo ver cómo a esas personas les estás dignificando. Porque yo he atendido la parroquia de San Julián desde, ya te digo, 30 años, y no era lo mismo, tú le dabas lo que tenías en la parroquia, pero no es lo mismo que ahora van las personas y cada uno ve lo que necesita, lo que en su vida diaria pues tiene más salida, porque pues yo no me llevo jabón, pero me llevo lejía, que es que ahora hay que desinfectar mucho con la pandemia, que ahora, no sé, es el ver a las personas que cogen lo que necesitan. Cuéntanos cuántas personas llegan al economato. Economato ahora estamos atendiendo alrededor de 30, 32 personas semanales, más o menos 120, 130 personas al mes. Eso se traduce en familias. Claro, eso son las personas, o sea, lo que es la familia, lo que es la familia. Luego ya cada familia, unas son de 2, de 3, de 4, y luego siempre pues tenemos la ayuda, vamos, que es impagable de Marisa, que del Centro de Distribución Virgen del Sagrario. Claro, de la distribución. Entonces, que tiene Marisa, que ahí me hace falta esto para el pedido, pues antes de hacer el pedido vamos a hablar con Marisa a ver qué es lo que tiene para ver qué nos podemos ahorrar para poderlo llevar. Entonces, bueno. En esto es muy importante, Paco, la colaboración de las empresas, ¿no? Que la donación en especie, siempre pedimos donación económica porque nos viene muy bien, pero también la donación en especie ha hecho posible pues que muchos economatos, pues me estoy acordando de Mora, por ejemplo, que hizo Mora Insa, la campaña, es fundamental también, ¿no? Es fundamental, sí, porque eso es lo que decíamos, es un proyecto que cuesta más que antes, porque antes a la bolsa se echaba lo que se tenía, si te llegaba pues a lo mejor garbanzo, leche y galletas, pues lo echabas. Pero ¿qué ocurre? Que como en el economato tenemos que dar a elegir, pues tenemos que tener más. Entonces eso no lo pueden dar, pero luego hay que adquirir otra serie de productos para dignificar como queremos, para que haya esa variedad, para que la gente pueda elegir y pueda adquirir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, toda ayuda que reciba un economato es poca, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora también desde las Cáritas parroquiales, sacar a nuestras poblaciones lo que es el economato, lo que conseguimos con ello, esa forma de dignificar, que también comprendan un poquito esa experiencia para que también sepan que colaboran también a un proyecto que lo que trata de hacer es eso mismo, ¿no? A quien no puede, que pueda, y a quien está sufriendo, que lo pase mejor, ¿no? O sea que pero es todo un reto, por lo que hablamos, mantener todos esos economatos y que vayan adelante. Ya la última pregunta,
Trini, ¿qué te aporta ser voluntaria de Cáritas? Pues a mí ser voluntaria de Cáritas es una forma de vida. O sea, no es solamente que diga estoy en Cáritas y luego me voy, no. Ser voluntaria de Cáritas es una forma de vivir porque lo aplicas a cualquier cosa que haces en tu vida. A valorar tantas cosas que tenemos que en otras circunstancias a lo mejor no lo valorarías. Entonces, para mí es vivir en Cáritas, es no solamente las horas que estás ahí, sino cada momento que pasas con tu familia, con tus amigos. Yo me siento como muy orgullosa de presumir que estoy en Cáritas y de que las cosas que se hacen en Cáritas las divulgo, estén dentro de la iglesia o no estén dentro de la iglesia. Sí, que sí. Y ya por último, Paco, para ti, que te ha supuesto el proyecto Cor Jesu, Sí. que sé que no ha sido fácil, que han sido muchos viajes, que han sido aprender hasta de electricidad, de todo un poco, ¿no? De todo un poco, sí, la verdad es que sí. Pues mira, pues sí, hemos pasado también momentos de mucho trabajo, de mucha tensión para poder sacarlos adelante, sobre todo al principio, que era cuando había que sacar un poco pues, el máximo posible. Pero bueno, lo primero me ha supuesto un contacto con los voluntarios, también conocer esa realidad de Cáritas, ¿no? Como dice Trini, conocer ese tipo de experiencias, el conocer a mucha gente, por qué está ahí, qué les lleva un poco a motivarse. Y sobre todo lo que yo también decía, de eso de que ha traído el proyecto Cor Jesu, ¿no? De que a la hora de hacer caridad no hay límite. Siempre en lo que es la vivencia esa también de Cristo en la cruz, de Cristo que ama, pues nos lleva a estar constantemente muy pendiente de los necesitados y de hacerlo lo mejor posible. Fue todo ese mensaje que yo recibí cuando se puso en marcha el proyecto Cor Jesu, ¿no? Y luego, pues bueno, pues una experiencia y un enriquecimiento total, también por lo que digo, por haber conocido a mucho voluntario y haber compartido con ellos. O sea que... Muy bien, pues Trini, Paco, muchísimas gracias por vuestro testimonio. Hemos hecho balance del proyecto Cor Jesu, que no se quedará aquí porque tiene que continuar este proyecto ya consolidándose. Y ya vamos a continuar con la formación. Ya estamos en la sección de formación, también que tiene el programa Diaconía aquí en televisión. Hoy la palabra es Deus Caritas, bueno, son las palabras porque después de tanto tiempo pues hemos querido recordar lo que estábamos viendo desde que comenzó el programa Diaconía en esta segunda temporada, que es la encíclica del Papa Benedicto XVI. Y lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas y nos va a recordar un poco pues, en lo que nos habíamos quedado y qué es lo que estamos viendo. Hola Balbi, ¿cómo estás? Hola Mónica, bien, gracias. Cuéntanos qué se explicó en el último programa que fue en el mes de diciembre y bueno, ha pasado ya tiempo, parece que ha pasado mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas. Sí. Ciertamente vamos a retomar un poquito, un resumen, muy resumen de lo que se abordó en esta última formación, pues para recordarlo y enganchar un poco con los puntos que abordaremos hoy. Don José María, que hizo este último programa, abordó los puntos 32, 33 y 34 de la encíclica, en la que se trata sobre quiénes son los responsables de la acción caritativa de la Iglesia. Y bueno, se habla por una parte de que la Iglesia misma es el sujeto de esa acción caritativa, pero que son los obispos los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo ni más ni menos que el programa de caridad que se enuncia en los Hechos de los Apóstoles. Si recordamos esta cita en la que se habla de cómo vivía esa comunidad, esa primera comunidad cristiana, como una comunidad que perseveraba unida en la oración, en la fracción del pan, en la enseñanza y en la comunión. También se habló de otros sujetos, de otros colaboradores de esta acción con los obispos, que son bueno, pues los voluntarios, los trabajadores, y el Papa advierte en la carta cómo podemos tener la tentación de dejarnos llevar en nuestra acción por ideologías. Y bueno, él corrige un poco esa tentación o nos muestra cuál debe ser nuestra respuesta, que debe estar centrada en Jesucristo. Esa debe ser nuestro motor. Cristo mismo se ha entregado, Dios ha entregado a su Hijo en la cruz por amor, y esa misma entrega debe ser nuestro motor. El Papa también aborda cómo la Iglesia, que es católica y debe estar, pues, por tanto, universal y abierta también,
lo que se conoce o conocemos como el trabajo en red, el trabajo con otras instituciones, otras organizaciones, pero nos avisa también, ojo, porque no podemos olvidar cuál es nuestro programa, que es el himno de la Caridad de San Pablo. Él dice que en este himno se contiene toda la enseñanza que él ha querido pues expresar en esta carta encíclica. Debe ser pues una entrega que tiene en el centro a Cristo y en el centro al hombre, y que ya no da, sino que se da a uno mismo. Hablasteis también, se habló del documento muy desconocido del Papa Benedicto XVI, que se llama de la naturaleza íntima de la Iglesia, y bueno, que habla también pues, de esta responsabilidad de los obispos en la acción caritativa. Hemos hecho ya el repaso a donde nos quedábamos en el mes de diciembre. ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Bueno, pues vamos a abordar el punto 35 y siguientes hasta llegar a la conclusión. El Papa, en este punto 35, que para mí es uno de los centrales en la carta, nos recuerda cómo este gesto de darse uno mismo se va a percibir por el otro, no como... Es verdad que a veces cuando hacemos caridad, hacemos acciones de caridad, sin quererlo podemos humillar, pero el Papa nos advierte, nos dice, bueno, ahora que estamos tan familiarizados con las vacunas, ¿verdad? ¿Qué nos vacuna contra estas actitudes que pueden llevarnos, sin quererlo, con nuestros gestos, a humillar? Pues el darnos. Cuando uno se da a sí mismo, uno se pone en condiciones, como decimos también en la formación que hacemos en Proyecto Diaconía, bueno, pues relaciones horizontales. No hay nadie por encima de nadie. Estamos en relaciones de igualdad, somos hermanos, hijos de un mismo padre, y dándome yo, no dando como algo externo, algo que es ajeno a mí y que es simplemente algo material, voy en esa entrega a dignificar también al otro, como hablábamos también en la primera parte. Al final, como se decía, ¿qué son los economatos? ¿Qué es cualquier realidad que se expresa en Cáritas? Pues tratar de buscar esto mismo, ¿no? El darnos. Decía Paco, salir de la zona de confort. Trini nos decía cómo esto, entre comillas, complica la vida a los voluntarios, pero en definitiva a lo que nos lleva es a darnos más. Y esto nos dice el Papa que es muy bueno para evitar estas acciones que pueden pues dejar al otro como en un lugar. No nos tenemos que olvidar, también nos dice el Papa, que precisamente es en la cruz, en el lugar más humillante, ¿no? Que había, en el que podía haberse sometido un hombre en esa circunstancia, en ese momento histórico. Es desde ahí, desde donde Él nos ha regalado la salvación. También nos dice el Papa que, bueno, todos tenemos experiencia de esto que dice también Jesús en el Evangelio, ¿no? Hemos sido unos pobres, unos siervos inútiles que no hemos hecho ni más ni menos que lo que debíamos, lo que debíamos hacer. Habla también el Papa de que ciertamente todos tenemos la experiencia de cómo ayudar nos ayuda, pero de que también esto lo vivamos como una gracia. O sea, no es algo que está basado en las capacidades de uno, en el buen hacer de uno. No ese es el fundamento, es un don que Dios nos da, un regalo que Dios nos da, poder servir a los demás, y que como tal lo agradezcamos y lo vivamos desde, bueno, pues ese colocarnos en nuestro sitio, que es el de criaturas. También es verdad que a veces puede aparecer la tentación del desaliento. Cuando vemos tantas necesidades que atender, tantas personas, la situación que a veces nos rodea, pues es verdad que uno dice, Dios mío, es que qué poquito podemos hacer, a qué poquito podemos llegar. Bueno, el Papa nos dice, ojo, tranquilos, Dios no te va a llamar a hacer más de lo que puedas. O sea, hay que ser humildes y decir, bueno, hemos hecho lo que podemos, hemos llegado hasta donde podíamos. Señor, a ti te acudimos con la humildad de saber que no podemos abarcarlo todo. Y bueno, el Papa nos dice, y tendremos la paz de haber descansado en Dios estas necesidades, estas preocupaciones, estos problemas, estas personas a las que queremos llegar y que nos vemos impotentes, ¿no? para llegar a todos ellos. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ofrecer ese servicio humilde, llegar hasta donde podamos y vencer esa tentación que, como dice ese eslogan que a veces se utiliza, Dios existe, pero no eres tú. Entonces, bueno, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Porque, ¿qué dos tentaciones son las que pueden aparecer? Una ya no la has dicho, la del desaliento. El desaliento, no se puede hacer nada
siempre se puede hacer algo, pero eso no suele pasar, ¿no? Sí, es que son como el reflejo también de ese desaliento puede venir o por pensar que nosotros lo tenemos que resolver todo o por pensar que no podemos hacer nada. Y el Papa dice, ojo, ante estas dos tentaciones, ¿qué hay que hacer? Pues como siempre, recurrir a Jesucristo. Es Él el que en el trato íntimo, en la oración, nos va, como solemos decir, a recalcular la ruta del GPS, ¿verdad? Oye, te estás saliendo, ¿estás pensando que puedes tú resolver todo o estás pensando que no puedes resolver nada? Vamos a centrarnos, ¿no? Vuelve a decirnos el Papa en la carta, mirad a los grandes santos, como una Madre Teresa de Calcuta, de la que ya hemos hablado, un San Vicente de Paúl, un San Martín de Tours, santos que tienen, como todos los santos, ¿no? Por supuesto han vivido la caridad, las virtudes en grado heroico, pero es verdad que hay algunos que nos resultan como más llamativos en nuestra labor, y todos ellos pues han recurrido, evidentemente, lo primero, al trato con el Señor, porque es el que nos va a dar la fuerza, el que va a ser el motor, el que nos va a dar su mirada para podernos entregar y dar al otro con la dignidad que esta persona merece, con la caridad que esta persona también necesita, que es al final fruto de ese encuentro con Cristo y con Cristo crucificado. Y luego el Papa dice algo también muy interesante. Es verdad que la oración también nos va a liberar de ese querer juzgar a Dios. A veces cuando nos rodea pues tantas situaciones de necesidad, tantas situaciones de desastres pues, en la salud, económicos, pues, no sé, desastres naturales, pues como que, oye, estamos juzgando, entrando en un terreno pues un poco peligroso, que es el de juzgar a Dios, ¿no? Decir, Señor, ¿estás dormido? ¿Qué pasa contigo? ¿No estás viendo este grito de tus hijos? Y el Papa habla también de cómo Cristo en la cruz también elevó ese grito al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ojo, no era un grito de desesperación, ni muchísimo menos, sino que también reconocía el poder de Dios. Y bueno, él nos dice que también esa oración nos lleva a la humildad de decir, nosotros no sabemos. Ahí el Papa en la visita que hizo al campo de concentración de Auschwitz hizo un discurso pues tremendo, ¿no? En el que habla de, ante ese horror, Señor, ¿por qué has estado callado? Es lógico también preguntárselo, pero ojo con la actitud con la que nos la preguntamos, ¿no? Siempre tiene que ser, pues, me gustaría leer literalmente, sí, porque creo que es muy bonito. En el punto 39 dice el Papa, fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona con la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente. ¿Cuántas veces en nuestras acciones, como voluntarios, como trabajadores, en cualquier tipo de acompañamiento, no solo desde Cáritas, todos los cristianos estamos llamados a vivir esta caridad, este amor, a veces tenemos sensación de fracaso? Pues bueno, es la humildad, la paciencia, la esperanza, dice el Papa, nos llevará a reconocer esta fe que nos muestra a Dios, que nos ha dado a su Hijo. Y en ese darnos a su Hijo vislumbramos ese amor tan grande, y es el amor el que da esperanza al mundo, y esa esperanza es la que da luz en estos momentos en los que, o en tantos momentos en los que la humanidad vive en esa tiniebla, en esa oscuridad. Y termina con algo precioso, vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. A esto quisiera invitar en esta encíclica. O sea, vivir en el amor, ese amor va a dar luz, va a dar esperanza. Cuando alguien te escucha, cuando alguien te comprende, cuando alguien está cercano a ti, aunque no te solucione el problema, sí que te ayuda a recobrar la esperanza. Y es esa esperanza la que va a dar luz, y es lo que dice el Papa, ¿no? Humildemente es lo que quiero transmitiros con esta carta, que viváis en el amor. Pues muy bien, Balbi, has acabado muy bien. Vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo, que es un poco el objetivo que tenemos también con este programa, el transmitir la luz y el amor de Dios al mundo. Pues nosotros, gracias, Balbi, gracias. Hasta la semana que viene o dentro de 15 días cuando te toque al turnarte con don José María. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos vuelto en 2022, hoy hablando de los psicoromatos, y hemos recordado también la encíclica Deus Caritas.
La semana que viene tendremos otro proyecto, si Dios quiere. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga.